Seguimos platicando del proceso de elección del Tribunal Supremo Electoral y la decisión que se tomó ayer en el Pleno Legislativo, ahí la juramentación de la nueva configuración del organismo colegiado. Hoy tenemos la postura desde organizaciones de la sociedad civil y es un gusto para mí recibir a Ramón Villalta, director de ISD, que es el invitado que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Ramón, bienvenido a República. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación, Ramón, y empecemos directamente con esto. Las primeras impresiones o cuál es la reacción de ISD sobre la elección que se hizo ayer del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes coinciden, no coinciden? Y ya en función de tu respuesta me va a dar la pauta para otra pregunta que también quiero formularte. Bueno, yo quizá en primer lugar debo decir que nuestra opinión se sustenta en los procedimientos que lleva adelante la Asamblea Legislativa, si los procedimientos que la Asamblea lleva cumplen o no con la constitucionalidad y la legalidad que se exige, que debe de cumplirse en un proceso de elección de segundo grado. No tiene nada que ver con asuntos estrictamente de carácter personal. Las personas que son electas son parte del proceso y obviamente uno se remite a ellas, pero no por razón personal, sino por razón estrictamente institucional y del procedimiento. La Asamblea Legislativa está en la obligación, para cualquier proceso de elección de segundo grado, tener que llevar adelante un proceso que sea de carácter transparente y de carácter público. En las etapas anteriores, cuando las propuestas surgen de otros mecanismos, en este caso la Corte Suprema de Justicia debe de cumplir también con ese requerimiento, un proceso transparente y público. En segundo lugar, debe de garantizar tener la evaluación, la justificación, el análisis objetivo respecto de cada uno de los candidatos, y para hacer esa evaluación tiene que llevar adelante al menos dos procedimientos. Uno, el poder llevar adelante entrevistas de carácter público para poder conocer la opinión de cada uno de los candidatos y tener una idea respecto de la calidad de cada uno de los profesionales a partir de la calidad de respuesta que estos dan. En segundo lugar, esa evaluación tiene que pasar por un análisis que permita cumplir varios parámetros que lo establece la Sala de lo Constitucional. Es el análisis de la, digamos, preparación académica, de la formación académica que debe de tener una persona. Dos, el análisis respecto de la experiencia laboral que estos hayan tenido. Son personas que tienen conocimiento, experiencia, en este caso en el área electoral, o son personas que tienen conocimiento en otras materias de la abogacía o del desempeño público que hayan tenido. Tres, un aspecto que siempre es importante, el análisis de los aportes a la academia que estos hayan podido dar. Cuatro, la experiencia académica en materia de la que se está eligiendo, por ejemplo, en este caso, si han tenido experiencia de dar clases en derecho electoral, por ejemplo. Quinto, el parámetro de la independencia, que debe de observarse y debe de garantizarse. Y luego aparece un sexto que es paralelo, que es el tema de la moralidad. Y que el tema de la moralidad tiene que revisarse a la luz, uno, de si la persona tiene antecedentes en términos de haber tenido procesos abiertos y sancionados o sanciones de carácter administrativa o de carácter penal. Tiene que revisarse si esta persona tiene procesos abiertos en términos de la Procuraduría General de la República o en términos de violaciones de derechos humanos, o si tiene procesos de investigación penales abiertos en la Fiscalía General de la República. Entonces, la Asamblea tiene la obligación de pedir y de elaborar o de crear un expediente de cada uno de los candidatos. Cuando nos hemos remitido a pretender hacer una evaluación de todos los candidatos, lo que uno encuentra es que únicamente la Corte Suprema ha remitido expediente de los candidatos. La Asamblea Legislativa no cuenta en este momento con expediente de cada uno de los candidatos de los partidos políticos que participaron. Teniendo en cuenta esto entonces que acabo de decir, de este procedimiento que es el constitucional y legal, uno, la Asamblea Legislativa, como ya he referido, no cuenta con los expedientes. Por lo tanto, ¿cómo puede hacer una evaluación la Asamblea Legislativa respecto de cada uno de los candidatos si no cuenta con esa base? Segundo, es cierto, hizo un proceso de entrevista, pero da la casualidad que cuando yo he dicho la entrevista me da a mí tener posibilidad de conocer la calidad de respuesta de cada uno,
pero ahí han habido ternas que la persona que ha salido electa no necesariamente fue la que mejor respondió, ni la que mejor mostró tener conocimiento y la experiencia en materia de derecho electoral, ni mucho menos en materia de Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, una terna de la Corte Suprema de Justicia, ahí estaba un magistrado de los que ha salido del tribunal, ahí estaba el jefe de la Dirección de Jurisprudencia, con un señor con mucha experiencia, y había el gerente de operaciones de la Asamblea. Y era evidente quiénes son los que tenían más conocimiento, más experiencia, y el que sale electo no necesariamente la persona con mayor expertise. Te consulto puntualmente, Ramón, ¿cuál es tu apreciación o cómo calificarías, más bien es la palabra adecuada, cómo calificarías tú la composición del organismo colegiado que decidió ayer la Asamblea Legislativa? Yo creo que esta es una composición que finalmente tiene vicios de inconstitucionalidad. Ese es el problema fundamental. Tiene vicios de inconstitucionalidad por cuanto la Asamblea no observó de manera correcta y apropiada la sustentación que debe de haber. Una cosa es que todos dijeran ayer de manera pública que conocían, etcétera, etcétera, pero eso no basta. Como digo, si no hay un expediente, no hay manera de cómo evaluar. La Asamblea Legislativa en el acuerdo final de elección tiene que demostrar que efectivamente por qué escogió a uno y no a los otros dos de la terna, en qué sustentó que esta persona es la mejor preparada. Ojo, en este caso siempre he dicho, los partidos políticos tienen la prerrogativa, el derecho de presentar las ternas, pero no de decir a quién van a elegir. La Asamblea Legislativa tiene la potestad de rechazar cualquier terna. En caso de que las personas no cumplan con los requisitos, la Asamblea Legislativa tiene que llevar adelante un proceso de evaluación para determinar quién de los tres es el mejor calificado. Eso es lo que creo que no se ha cumplido de forma debida. Yo diría, se hizo día jueves, día viernes y día lunes un proceso de entrevista. Yo quisiera ver cuál es el informe de la subcomisión legislativa, del resultado de esas entrevistas y si ese informe de la subcomisión sustenta o no el procedimiento de elección. Ese es el punto fundamental. Básicamente de las entrevistas que se hicieron, justamente tú lo has mencionado, jueves y viernes, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes. Jueves, viernes y lunes. Jueves, viernes y lunes, sí. Justamente se tomó la decisión ayer, digamos, sí. Ha sido poco tiempo. Terminaron las entrevistas el día lunes, yo no sé si la subcomisión tuvo el tiempo necesario para hacer una evaluación, para hacer un informe, entregarlo a la Asamblea y decir, estas son las personas que nos parecen son las más indicadas. Te lo consulto así, Ramón. Entonces, por todos los pasos y toda la explicación que nos ofreces, ¿esto deriva o la inferencia que me lleva es que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la sala? Al presentar vicios de inconstitucionalidad y al haber personas que tienen antecedentes de sanciones administrativas, que hay personas que tienen antecedentes de tener procesos de investigación penal abierto, incluso habría que revisar, vamos a revisar bien los vínculos partidarios que puedan haber de algunas de las personas. Como digo, esto no es un problema personal con el tribunal. Si este tribunal queda, nosotros tenemos que trabajar definitivamente con este tribunal, porque vienen muchas cosas importantes que hay que trabajar en temas de reforma electoral y de aplicación en el marco de las elecciones 2021 y 2024, pero obviamente en tanto hay vicios de inconstitucionalidad en este procedimiento de elección, lo más seguro es que sí. Hemos conversado ayer con varios líderes de las distintas organizaciones y en el marco de la Plataforma Ciudadana Electoral hemos estado intercambiando, y lo más seguro es que todo indica de que sí, que es muy probable que trabajemos la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Básicamente solo esperarían entonces que el dictamen esté publicado, en este caso el decreto como tal, ya esté publicado, sí, que es el insumo principal que les permita a ustedes desarrollar esto. Efectivamente, recuerde que es ese acuerdo, ese decreto del acuerdo legislativo de elección que debe de cumplir con los requerimientos constitucionales, que ha sido la base de muchas de las inconstitucionalidades anteriormente. Y si ese decreto no es acompañado
de las justificaciones debidas respecto de por qué se decantaron por uno y cuáles son las motivaciones por las que no eligieron a los otros, si eso no viene claramente definido y expresado en este acuerdo, pues obviamente eso indicará que hay incumplimiento de los requisitos de procedimiento constitucional. Uno de los temas que ha salido en discusión y ha estado parte de la controversia en la configuración del organismo colegiado son los vínculos partidistas que pueden tener los candidatos o las personas que quieren postularse a este cargo en particular. Ayer le consultamos al ex magistrado Argüello Telles, Fernando Argüello Telles, sobre el tema en particular de esto, de la vinculación partidaria y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos lo que nos dijo y en función de eso tenemos su reacción, Ramón. Cuando las resoluciones de Sala Constitucional hacen una separación de qué se entiende por vinculación partidaria. Vinculación formal es muy fácil de definir, es si tú estás afiliado o has estado afiliado a un partido político, tienes vinculación formal con el mismo. El tema de hace cuánto tiempo estuvo afiliado y si renunció, tendría que evaluarse. Yo creo que ya se tiene que pasar a una etapa donde se aplique lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, si tú has estado afiliado hace 10, 15 años a un partido político y renunciaste, no por eso tiene que haber un castigo permanente. Hay algunos que dicen, mire, podría haber sido un error de juventud, ¿no? El haberse afiliado o no a un partido. Bien, entonces ahí teníamos la declaración de Fernando Argüello Telles. Ahí él utiliza una frase, el derecho al olvido. Específicamente, sí. ¿Cuál es tu reacción en qué caso? Porque mencionaba él, bueno, hay que dar una temporalidad. Él mencionaba, pues sí, 10 años probablemente es un tiempo adecuado, pertinente para que eso no le inhabilita a una persona a aspirar a estos cargos. ¿Cómo se puede leer en este proceso como tal, pero también pensando en otros mecanismos e instancias de decisión clave del Estado salvadoreño? Bueno, de hecho, desde la Plataforma Ciudadana Electoral, nosotros entregamos a la Asamblea Legislativa un baremo para que pudiera llevar adelante la evaluación. Dentro de ese baremo va el parámetro precisamente de la independencia. Y para poder medir la independencia se toma en consideración esa temporalidad. Por ejemplo, en la propuesta de la terna del Partido Arena, habían personas como Julio Valdivieso, por ejemplo, que él venía de haber participado, creo que en el 2015, con DS como candidato a diputado, pero él parece que formalmente había presentado su renuncia porque él participó, fue invitado, participó, se tuvo que inscribir al partido, pero luego él públicamente y formalmente renunció. Entonces, efectivamente, sí se tienen en consideración este tipo de elementos que formalmente se visualice, objetivamente se pueda determinar que una persona no tiene el vínculo con un partido determinado, ya sea por razones del tiempo o porque hay una expresión formal en la que esta persona se ha desvinculado de. Y la otra, que es la que la misma sala planteó, tiene que ver con la vinculación de carácter material, que es la que le aplicaron a Ulises Rivas y la que le aplicaron, no recuerdo a qué otro magistrado, pero esa vinculación material tiene que ver con la demostración objetiva de la participación de una persona en distintas actividades o de su presencia en distintas formas, actividades de carácter partidaria, que lo vinculan de manera directa, que es lo que nosotros argumentamos, por ejemplo, en el caso del fiscal general de la República, que efectivamente había hechos objetivos que materialmente mostraban el vínculo que el fiscal general tenía con el Partido Arena. Esto creo que ocurrió también con una declaración de inconstitucionalidad de un presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y no recuerdo qué otros cargos, pero son los hechos de carácter material que se pueden utilizar. Eso hay que revisarlo precisamente con los actuales magistrados, si algunos de estos han tenido o no ese vínculo de carácter partidario formal o material. Tengo que hacer la pausa, Ramón, pero al regresar sigamos ampliando este tema del proceso de elección, pero también veamos un poco en el horizonte cuáles son los retos o la agenda que asume el nuevo organismo colegiado, el voto en el exterior, que ese es uno de los temas probablemente los más fuertes, así como la aplicación de las listas abiertas para el 2021. Regresamos.
Seguimos platicando con Ramón Villalta, director de ISD, del proceso de elección de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Quiero aprovechar, Ramón, y pedir a la producción nos puede poner un video en donde nos da las apreciaciones Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, donde él menciona pues cuáles son los puntos o los énfasis críticos de este proceso de elección, y en función de esto continuamos la plática. Veamos. Al no haber estos filtros, al no haber esta ponderación desde la Asamblea Legislativa, se dan situaciones que significan la elección de personas que no tenían el perfil idóneo, no tenían las competencias adecuadas. Y en esa medida nosotros vemos que de los ternas que se propusieron a la Asamblea Legislativa y las que resultaron electas, podemos ver personas que no cuentan con los conocimientos necesarios sobre la materia electoral, podemos ver personas con vinculaciones claras con partidos políticos, y también podemos ver que las personas que están electas como magistrados del Tribunal Supremo Electoral no reunían aspectos básicos que debería de tener un magistrado en temas de probidad, por ejemplo. Entonces, para nosotros es una elección muy deficiente la que se ha desarrollado, más allá de la valoración de los candidatos que fueron electos. Bueno, ahí menciona entonces, Eduardo, una serie de componentes que lo resume una elección deficiente, una elección con deficiencias. El tema aquí, Ramón, ante un eventual, como ustedes mencionan, que las organizaciones pueden, o algunas organizaciones pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad, ¿cuáles resultan ser como el razonamiento y la evidencia para esto? Porque, y lo platicamos antes de entrar al aire, porque en otros procesos de elección la Asamblea Legislativa solía poner en su portal de transparencia una ficha con estos datos. En este caso, pues parece ser que no fue así, o por lo menos cuando lo traté de indagar en el sitio de la Asamblea Legislativa no aparecía esto. Entonces, claro, ¿cuáles pueden ser los elementos que sustenten de manera objetiva, pero también material, que no se cumplió con el procedimiento en función de los alegatos que Eduardo nos decía? Efectivamente, o sea, yo menciono el tema de los expedientes de cada uno de los candidatos para la elección de los magistrados. Cuando nosotros pudimos hacer el baremo, hicimos el baremo utilizando los mismos expedientes que la Asamblea Legislativa había hecho público. En este caso, nosotros nos fuimos a la búsqueda de los expedientes y en la Asamblea uno no encontró ninguno de los expedientes de los candidatos propuestos por los partidos políticos. Entonces, es un problema ahí. Y justamente el que la Asamblea objetivamente demuestre, por ejemplo, que nos diga cuál es la tabla de calificación de por qué quedó uno primero, el otro segundo y el otro tercero. Eso tiene que demostrarlo objetivamente y tiene que aparecer en el dictamen y tiene que aparecer ya en el decreto legislativo de acuerdo de la elección de los magistrados. Si esos elementos objetivos que me dicen a mí cuál es el mérito que tiene la persona que fue electa, y eso no aparece justificado y sustentado en el decreto, es lo que constituye el vicio de inconstitucionalidad, porque no se cumplió con el procedimiento tal cual lo establece la jurisprudencia constitucional. La deficiencia a la que señala Eduardo es justamente a lo que le estamos diciendo vicio de inconstitucionalidad, efectivamente. Y a partir de ahí es que nosotros estamos esperando, en vista de que la sala en procesos anteriores nos ha declarado inadmisible prácticamente algunos recursos o demandas presentadas porque no se ha presentado, no se ha anexado el acuerdo legislativo, el decreto de acuerdo legislativo. En este caso tenemos que esperar la publicación, que esté oficializado el decreto del día de ayer, a efecto de que lo podamos nosotros conocer, analizar y anexarlo en una eventual presentación de una demanda de inconstitucionalidad de la elección o de todos o de algunos de los magistrados electos. No quiero pasar por alto este tema, Ramón, pues estamos llegando al tramo final de la entrevista, pero es uno de los temas que ISD ha posicionado en la agenda electoral, que es sobre el voto en el exterior, porque se tiene que aplicar ya para el caso de las próximas elecciones a nivel legislativo y municipal. Y creo que es importante porque quiero tomar unas declaraciones, y pedir la producción nos puede poner en pantalla también, del ex magistrado Fernando Argüello Tellez, donde nos dio su apreciación sobre esto y lo que va a significar para el 2021, digamos. Es un tema en agenda que va a abordar el organismo colegiado. Escuchemos.
La novedad que tiene el voto en el exterior ahora es que va a ser los compatriotas en el exterior van a poder votar por diputados y por consejos municipales, que es lo primero que el Tribunal Supremo Electoral necesita, que la Asamblea Legislativa regule al respecto, a quién se le va a asignar, en qué municipio se va a asignar cada uno de esos votos, ¿verdad? Entonces es una tarea bien compleja que tiene la Asamblea Legislativa pendiente, y al tribunal lo único que le correspondería es darle cumplimiento a lo que se ha tomado como decisión mediante una reforma al Código Electoral. ¿Qué otra cosa? Hay que ser muy claros. El voto del exterior es caro, y muy caro, y hasta este momento no se ha hecho mayor uso de lo que es el voto desde el exterior. Es poca la gente interesada. Algunos me dirán, mire, sí, pero es por los procedimientos engorrosos que se han puesto por parte del Tribunal Supremo Electoral. No es cierto. Los procedimientos engorrosos en todo caso vendrían de Asamblea Legislativa, que definió con el voto postal, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir lineamientos de Asamblea Legislativa y de lo que dice la ley. Bueno, aquí hay un tema, Ramón, sobre el aspecto más procedimental del voto en el exterior. El magistrado Argüello Telles habla de que resulta muy caro, pero aquí hay un tema, evidentemente, de derechos. Lo primero, para la diáspora y toda la población salvadoreña ya que puedan ejercer su derecho político en este caso. Pero el tema es cómo se logra un procedimiento expedito, un buen procedimiento para que facilite y que se motive también la participación electoral de los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Bueno, la primera cuestión que debo de precisar es que la resolución de inconstitucionalidad 156-2012, yo no sé por qué a los diputados y a los magistrados se les olvida o lo quieren opacar. Es que el mandato es reglamentar ejercicio del sufragio activo y pasivo. Es reglamentar el procedimiento para el voto desde el exterior en elección presidencial, legislativa y municipal. Y el procedimiento que debe de reglamentarse para que los conciudadanos del exterior puedan participar y optar a cargo público en elección presidencial, legislativa y municipal. Es decir, ¿cuál es el mecanismo? No solo para que los conciudadanos vayan a votar mediante el mecanismo ya sea postal, presencial, que la propuesta y que lo que señala el ex magistrado Telles es que es muy caro, bueno, pues entonces resuélvalo y que lo resuelva la Asamblea, efectivamente. Establezcamos el voto electrónico. Ya Panamá hizo una experiencia muy importante a través del uso del Internet, a través de correo electrónico, utilizó una modalidad que eso facilita el ejercicio del sufragio y no tendríamos que estar utilizando otros medios, otros mecanismos, que el medio postal es el más caro, sí. Pero además no tendríamos que estar haciendo doble registro. O sea, yo ahí no coincido con lo que él ha dicho, porque el tribunal sí tuvo en la elección 2019 una alta responsabilidad y actuó, yo diría, hasta de manera intencionada para obstaculizar que los salvadoreños se pudieran inscribir. Eso ya no es de la Asamblea. El diseño de la modalidad electrónica que el tribunal utilizó para que los conciudadanos se pudieran inscribir fue totalmente deficiente y impidió que los salvadoreños se pudieran inscribir. Imagínate que en el 2014 se lograron inscribir más de 10,000 y en esta elección se lograron inscribir 5,900. No es por falta de voluntad, claro, el voto se termina volviendo más caro en la medida que la misma institucionalidad le pone obstáculos, le pone dificultades para que más salvadoreños se puedan inscribir. Obviamente, en lo que estamos ahora es en trabajar la propuesta, porque lo estamos trabajando con un conjunto de representantes de salvadoreños de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Suiza, de Suecia, de Italia, de Alemania, para poder tener una propuesta que sea viable y garantizar que los conciudadanos puedan ejercer el sufragio sin mayores dificultades. Sí. Un tema, como ya decíamos, es la modalidad del voto. Eliminemos la presencial y vayámonos por la vía electrónica. La propuesta incluso de los conciudadanos, en el caso de Estados Unidos, es que ellos también piden que pudiera ser de carácter presencial. Pero creemos que el mejor camino es el electrónico. En segundo lugar, para poder ejercer el sufragio para elección legislativa, la propuesta es que se pueda crear la circunscripción del exterior
aunque allí dicen hay elementos de carácter constitucional que hay que observar, pero hay que ir a revisar lo que la Sala estableció como jurisprudencia en la resolución 156/2012, porque ahí te habilita un poco para poder sortear lo que la Constitución puede tener como barrera para poder crear la circunscripción del exterior. En tercer lugar, para que los salvadoreños entonces puedan elegir diputados, la idea es que en esta circunscripción del exterior se establezca un número de diputados del exterior, así como lo tiene República Dominicana. Entonces se está planteando que pudieran haber al menos 6 diputados del exterior para que puedan ser electos por los conciudadanos del exterior en esta circunscripción. Eso elimina que tengan que estar buscando a dónde van a ir a declarar el origen. Sí. Estamos pensando en proponer un procedimiento progresivo, porque efectivamente es mucho más complicado el voto en el ámbito municipal. Y obviamente hay que mandar a oír a la Sala de lo Constitucional, pero queremos plantear un procedimiento progresivo porque se requiere que algunas de estas reformas se fortalezcan con reforma constitucional. Sí. Y en ese sentido se está previendo que haya un proceso que para el 2021 avancemos en la elección legislativa con estas características que te he señalado y poder dejar para el 2024 el voto en elección municipal, mandando a escuchar a la Sala, por supuesto, porque si la Sala no se pronuncia, no se puede postergar, el mandato es al 2021. En este sentido, el trabajo que estamos haciendo con un equipo de abogados y en consulta con los salvadoreños del exterior es este mecanismo, es esta propuesta para que la Asamblea Legislativa lo pueda considerar. Pero este es un reto que también el tribunal va a tener, como muy bien lo ha señalado el magistrado Julio Olivo, sí, el tema presupuestario es fundamental y no podemos esperar que el tema presupuestario lo resuelvan hasta 3 meses antes, porque no garantizaría la viabilidad financiera y técnica que el voto en el exterior requiere. Ramón, gracias por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que sigamos platicando esto con un poco más de tiempo, con un panel, al tener diferentes posturas, pero una de las preguntas obligadas, y lo vamos a abordar en aquel momento, será cuáles son los riesgos de no hacer las reformas en el tiempo pertinente y dejarlo ya al límite, que es uno de los problemas que se puede derivar para el organismo colegiado en el momento ya de la elección. Pero bueno, eso lo dejamos para una próxima oportunidad. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.